Muy bien, hombres, muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Ya listos o qué? Muy bien, y hoy tenemos una nueva y muy interesante parte de nuestro estudio, el Credo de los Apóstoles. Y hoy vamos a hablar precisamente, o vamos a entrar en el Credo de los Apóstoles, enfocándonos en la persona y en la obra de Jesucristo. Y es interesante porque para presentar a Jesús, la historia nos presenta como aquel que era hijo de José, ¿no? Así presentan a Jesús. Jesús era conocido como Jesús, si lo decimos en su original, Jesús Bar José. Ese Bar significaba hijo de José. ¿Por qué? Porque antes no existían los apellidos. Pero lo más interesante de todo esto es que también eran conocidos en aquel entonces por el lugar de procedencia. A Jesús se lo conoce como Jesús de Nazaret, ¿no? También se lo conocía así. Pero es interesante porque cuando nosotros hablamos de Jesucristo, Cristo, la palabra Cristo es un título que se le da y es un título que es esencial para conocer la identidad de Jesús. Por eso la parte del credo que hoy nos toca hablar dijimos sobre la persona y obra de Cristo, que van junto con pegado, como decimos, que van de la mano. Y para entender realmente qué significa este título en la persona de Jesucristo, vamos a rever o vamos a ver un poquito acerca de lo que vamos a estudiar o lo que estamos aprendiendo en cuanto al credo. Esta parte del credo que hoy nos toca estudiar dice, vamos a leerlo todo junto, ahí está en la pantalla, dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Y acá hay unos puntos importantes que tengamos para tener en cuenta. Decíamos, estamos en la sección más grande del credo, enfoca en la persona y la obra de Jesucristo. Y cuando la iglesia primitiva, la iglesia primera, llamaba a Jesús Cristo, estaba repitiendo aquella confesión que Pedro había dicho. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús preguntó, ¿pero quién dicen que soy? Algunos decían, pues con el Bautista, y le daban diferentes tenores o quién era. Hasta que Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué revelación tan interesante! Poner a Jesús con ese título de Cristo. Porque no era Jesucristo, su nombre era Jesús, Bar José o Jesús de Nazaret. Pero de repente Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora es interesante para que podamos entender y analicemos un poquito qué significan estas palabras. La palabra griega para Cristo es precisamente Christos, que significa lo mismo que la palabra hebrea que encontramos que es Mesías, que tienen como significado ambas el ungido. Y ambas palabras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hacen referencia, en el Antiguo Testamento, al Salvador esperado, aquel que iba a venir a liberarlos. Y en el Nuevo Testamento, confirmando que Jesús es el Cristo, ¿sí? Confirmando ¿qué cosa? Que es el ansiado Mesías, el Salvador, el que iba a venir para rescatar, y no solamente a un pueblo. Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué digo esto? Porque quienes esperaban en el Antiguo Testamento realmente estaban esperando un líder que los libraría. ¿Que los libraría de qué cosa? Del yugo romano. Del yugo romano en ese entonces, ¿no? Y el Imperio Romano los somete. Y allí están, sin una libertad, sin su tierra, pero sin libertad. Entonces ellos esperaban quien los liberara. No solamente eso, sino que esperaban ¿qué cosa? Un mediador. Alguien que fuera capaz de ponerse delante de y ver por sus intereses y buscar una solución pronta. También un siervo del Dios Altísimo. Pues eso es lo que esperaban. Esperaban un rey que como condición tenía que ser ¿qué? Descendiente de David. Y por último, ellos esperaban un ser celestial que iba a ser enviado para juzgar al mundo. Ahora, cuando yo veo toda esta característica y me pongo del lado del pueblo, humanamente, ¿ustedes creen que esto es posible? ¿Es realmente posible que todo esto se diera en una sola persona? Sin embargo, en la revelación del Nuevo Testamento, vemos que allí converge todo esto en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo que se esperaba en el Antiguo Testamento, en Cristo se cumplió. Él fue profeta. Él trajo palabra de consuelo, fue mediador.
Él fue el rol, o cumplió el rol de sumo sacerdote. Él fue el primero que tuvo entrada al lugar santísimo para interceder por cada uno de nosotros. También Él cumplió con el rol de rey. Y no solamente con el rol de rey, sino que fue descendiente ¿de quién? De David, de la tribu de Judá. Y el pueblo esperaba un siervo que fuera suficiente y sufriente para aplacar la ira de un Dios vivo. Y en Cristo también lo tenemos. Y no solamente eso, sino que también sabemos que Jesucristo un día va a juzgar a las naciones. Pregunta, ¿el pueblo de Israel fue consciente de la manifestación de Cristo como el Mesías? No. Muchos sí. Algunos. Pero no les gustó lo que veían. No les gustó. La palabra de Dios dice, a los suyos vino a manifestarse como el Hijo de Dios, pero los suyos, ¿qué pasó? Los rechazaron. Decimos, uy, qué tontos. Pero damos gracias porque a causa de ese rechazo, que a Dios no se le pasó de alto, porque no se le pasó de alto, nosotros venimos ahora a ser injertados y a ser llamados una nueva nación, a ser llamados su pueblo, por vida y obra de Jesucristo. Pero esto no queda aquí. Seguimos avanzando en nuestro estudio. Para saber quién es Jesús, en este credo decimos que es, creo en Jesucristo, en Jesús el Cristo, el anunciado, el del Antiguo y el del Nuevo Testamento, manifestado en carne, dice la palabra de Dios, siendo ¿qué cosa? Unigénito Hijo, su unigénito Hijo. ¿De quién estamos hablando? ¿Hijo de quién? De Dios Padre. ¿Y qué significa ser unigénito? Único. ¿Y qué más? El primero y el único. Y eso tiene que ver en cuanto a la persona de Jesucristo, porque Él fue el primero y el único en su clase. Cuando nosotros pensamos y vemos en la persona de Jesucristo, vemos que Jesucristo hizo cosas que nadie puede hacer. Y Él fue el único que hizo cosas. Y el primero en hacer cosas que ningún humano puede hacer. Por eso decimos que Jesús es el primero y único en su clase. Porque hizo cosas que nadie podía hacer y porque fue el unigénito del Padre. Dedicamos toda una clase la semana pasada a hablar del Padre. El que quiera saber un poco más del Padre puede ir a buscar ese video, puede ir a buscar ese audio para recordar lo que hablamos acerca del Padre. Sin embargo, nos damos cuenta que no podemos creer en el Padre sin el Hijo. Pero nos damos cuenta que no hay Hijo sin el Padre. Entonces vemos cómo esta cuestión de la fe, de creer, tiene que ver todo con el Padre, con el Hijo. Y también el credo dice que creemos en Jesucristo, nuestro Señor. Y aquí le da no solamente el título de Cristo, el anunciado en el Antiguo y revelado en el Nuevo Testamento, el esperado, el revelado, el ungido, sino que también ahora vemos a Jesús con un título interesante. ¿Qué significa que Jesús es el Señor? ¿Qué significa? ¿Qué poder le da? ¿Qué revela acerca de Jesús? La supremacía. ¿Qué significa la supremacía? Señorío. ¿Qué significa esas cosas? Soberanía. Deidad. Ah, sí leyeron el manual. Eso me gusta. Que Jesús sea el Señor quiere decir que Señor, que es un título que le pertenece ¿a quién? ¿Al Padre? Porque habla de ¿qué? De deidad. También se le atribuye al Hijo. También se le atribuye al Hijo. Jesucristo, cuando le preguntan ¿quién eres? Jesucristo, y vamos a buscarlo allí en sus Biblias, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30, le preguntan, ¿quién eres? ¿Quién dice que eres tú? Y en Juan, capítulo 10, versículo 30, ¿qué dice? ¿Sí? Yo y el Padre, ¿qué cosa? Uno somos. Yo y el Padre, uno somos. ¿Con qué autoridad lo daba o con qué autoridad? Con este título que se le había dado, que no solamente era de deidad, sino que también era un título imperial. Un título que hablaba de que Él era soberano. Un soberano es aquel que está por sobre todas las cosas. Un soberano que dice la palabra de Dios que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas.
¿Jesucristo podía hablar con autoridad acerca del poder del Padre diciendo que Él era el Padre? Sí, Génesis 1, versículo 1 dice, en el principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu crearon los cielos y la tierra. Sí, la palabra Dios que aparece allí en Génesis capítulo 1, dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu se movían sobre la faz de la tierra y estaban creando juntos. ¡Wow! Ese era el hombre manifestado. Muchas veces podemos llegar a pensar, y hemos visto en muchos lugares la pregunta de ¿existe realmente Dios? Y a través de eso se descuelgan un montón de teorías, un montón de pensamientos, se escriben libros, se cuestionan y se dice, pero muy pocas veces se ha cuestionado el hecho de que si existe Cristo. Y sobre todo si existe Cristo en deidad y en soberanía. ¿Por qué? Porque a Cristo lo prefieren presentar quitándole todos estos atributos. Porque el enemigo trató siempre de ocultar el hecho de que Jesús es Dios. ¿Por qué no le conviene? ¿Por qué no le conviene? Mira, toda la manipulación viene desde siempre para que el hombre se revelara a Dios. Te pregunto, ¿tú crees que a Dios le gustó que el hombre cayera en Génesis 3? ¿Crees que a Dios le gusta lo que sucedió en Génesis 3? Absolutamente no. No es de su agrado. No es algo que Él está orgulloso del hombre. Sin embargo, Dios nunca tuvo un plan B. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Y Él sabía que iba a haber una necesidad para que el hombre volviera a reconciliarse con Dios. Y que no había nada humano o nada que el hombre podía hacer para estar de vuelta en relación directa con Dios. Entonces Él mismo preparó a su Hijo, al cual le dio este título de Señor y un título imperial, compartiendo con Él estos atributos para que Él se manifestara a este mundo y mostrara cuál era el camino de regreso al Padre. Por eso cuando hablamos de Jesucristo entendemos que su obra o que su vida definió su obra. ¿Por qué? Porque cuando nacimos, cuando decimos allí en el credo que Él fue concebido por el Espíritu Santo, ¿de qué estamos hablando? De que su concepción, ¿de qué forma fue dada? Bueno, fue carnal y espiritual. Fue una cuestión milagrosa. Milagrosa. Es difícil creer, si no es por fe, que María se embarazó sin tener contacto con hombre. ¿Sí? Y si hubiese sido en esta época, quizás podríamos decir, lo creemos porque puede haber muestras científicas y evidencia suficiente para decir una virgen se embarazó. Pero desde aquel entonces hasta ahora no ha vuelto a suceder esto. No ha vuelto a suceder que una muchacha virgen se embarace sin tener contacto con un hombre. Pero dice que su concepción fue milagrosa y que Él nació, ¿de qué? De una virgen. Y te voy a decir algo en cuanto a esto, y no quiero faltar el respeto absolutamente a nada ni a nadie, porque nosotros creemos que Jesús nació en forma virginal y de María, pero la virgen podría haberse llamado de cualquier otra forma. No había absolutamente nada especial en María, solo la condición necesaria. No es que ella haya sido una mujer devota, religiosa, o que haya sido apartada. Dios la escogió, Él puso sus ojos sobre esa mujer y dijo en ella, así como Dios pone los ojos en nosotros y nos elige imperfectos, pecadores, llenos de defectos para hacer cosas misteriosas y cosas eternas, así la eligió a ella, así la escogió a ella. Y no le falta el respeto, todo lo contrario. No quisiera estar ni 5 minutos en los guaraches de esta muchacha que a vísperas de un gran acontecimiento en su vida, de repente todos sus planes y proyectos se ven trastocados por algo eterno, que se te aparezca un ángel nomás. Eso es de no creer. Y José, ni te digo, José podría haber hecho lo suyo. Mira, de acá, mejor que digan que acá corrió, que acá murió, ¿verdad? ¿Qué me tengo que andar yo metiendo? Lo que no pensó José acerca de María, porque, a ver, hey, que venga un ángel y de repente te embaraces, ¿dónde? No le quito crédito, porque estaba preparado para ella, pero tampoco le doy más crédito del que tiene, ¿sí me explico? Y lo digo con mucho respeto, porque creemos que nació
de la Virgen María. Eso lo creemos. Pero había un propósito. Porque el hecho de que su vida defina su obra quiere decir que Jesús, al ser concebido en forma milagrosa por el Espíritu Santo, significa que Él no heredó el pecado original. ¿Por qué? Porque Él no fue descendiente de Adán. Pensé que ya había aparecido esa frase. Porque Él no fue descendiente de Adán. Todo pecador, todos venimos a este mundo con pecado y somos concebidos en pecado. Porque te acuerdas cuando eras chiquito que te decían, ¿y cómo se hacen los bebés? Una vez que tú superas la parte de la cigüeña, te van a explicar de educación sexual al alcance de los papás y van a decir, viene papá y siembra la semillita. Y es así. Los hombres sembramos la semillita y al sembrar la semillita, con nuestra semillita va ¿qué cosa? El pecado. Porque eso sí se transmite. Esa es realmente lo que nosotros hacemos cuando nosotros realmente vamos y concebimos. Sembramos esa semilla de pecado. Y al estar con una mujer que no había conocido varón, al concebir en forma milagrosa, entonces Jesús no hereda el pecado original. Por lo tanto decimos que Él fue y es un ser sin pecado. Curioso, porque la palabra de Dios dice que por nosotros fue hecho pecado. Pero Él no pecó. Él no pecó. Pregunta, ¿podía Jesús haber pecado? En su parte humana, Jesús, estoy hablando de Jesús, el que nació y que salió de María, ¿podría haber pecado? ¿Dice la Biblia que fue tentado? En todo. Para que cuando tú pases con ese pecado no digas, no puedo. Él fue tentado en todo. No hay excusa para nosotros. Sin embargo, Él no conoció pecado. ¿Cabía la posibilidad en su parte humana? Más allá de que Él no fue concebido y no existía pecado en Él, el enemigo hizo lo imposible. Lo imposible. Para que Jesús mostrara su debilidad y su parte humana fue tentado en todas las cosas. Me encanta cuando hablamos de la tentación de Cristo, porque en aquellas 3 tentaciones se encierran todos los aspectos en que el humano puede ser tentado. Toca todos los botones inteligentemente, porque si algo que hay que decir a favor del diablo, es que es muy inteligente, muy astuto. Él es el padre de toda mentira y para ser mentiroso tienes que ser muy ingenioso, porque para mantener una mentira tienes que vivir de mentira. Y Él tocó todos los botones posibles para exponer a Jesucristo. Para exponer a Jesucristo hombre. Y sin embargo, Él se mantuvo puro y limpio en todas las cosas. Muchas cosas que la palabra de Dios no nos dicen acerca de la vida de Jesús. Pero Él fue niño, seguramente fue travieso. ¿Me entiendes? Jesús se enojó. Se enojó, sin embargo no pecó. ¿Cuál era el secreto que Jesús tenía? Es que Él y el Padre uno eran. Esa parte humana, cada vez que encontramos a Jesucristo en un ministerio, en una situación adversa, ¿qué es lo que Él hacía? Iba y oraba al Padre. Él jamás se desconectaba del Padre. Él siempre estaba... Y eso no es que no le permitía hacer otras cosas, porque tenía tiempo para todo. Iba a fiestas, convertía el agua en vino, le daba de comer a 5,000... Caminaba sobre las aguas. Tiempo tenía para todo. Deporte extremo los practicó todos. Tenía una vida social increíble. Eso quiere decir que se puede. Se puede. Es nuestro ejemplo a seguir. Y sobre todas las cosas, algo que no podemos negar, que en Jesús convivían las dos naturalezas. La humana y la divina. La humana y la divina. En ti y en mí, hoy conviven estas dos naturalezas en el sentido de que Cristo vive en nosotros, Dios vive en nosotros a través del Espíritu Santo, pero tenemos la vieja naturaleza, nuestro sello, lo que arrastramos, lo que sí, nosotros sí somos pecadores, esa es la diferencia. Somos concebidos en pecado. Pero la naturaleza divina, lo que Dios pone en nosotros a la hora de ser injertados, el Espíritu Santo, el sello, las arras que Dios pone en nosotros, a medida que nosotros nos alimentamos, podemos parecernos cada día más a Jesús. Y hacer lo que Él hizo, andar por donde Él anduvo, hablar como Él habló, pensar como Él pensó. Claro, hay un precio a pagar.
Se enfrentó a este mundo. Se enfrentó a este mundo. Y demostró claramente que Él no tenía parte con este mundo. Por eso cada vez que te sientas mal, desvalido, sin ganas, sin fuerza, ve a escuchar a Jesús cuando estaba pensando en ti. Juan capítulo 17. Él oró en nosotros. Él oró por nosotros. Él clamó por nosotros. Y allí nos dice, no teman, yo he vencido al mundo. Mira, Jesús no te dijo, si vienes a mí, Él dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es una gran promesa. Pero no dijo que se te van a acabar los problemas. No dije que estando en mí la vida va a ser color de rosa. No te dijo tampoco abraza la religión. Él te dice, vive una vida conforme a lo que agrada a Dios. Por eso este es Jesucristo. Su vida definió su obra. Jesucristo siempre supo que Él, naciendo en un pesebre humilde, perdido en un lugar en el mundo, su transitar y su caminar iba hacia la cruz. Por eso cuando en forma intensiva comienza su ministerio, sabiendo que era quintafondo para buscar la cruz, Él mostró que iba a tener una lucha grande en su corazón, porque su lado humano hasta el último momento le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Quién en su justo juicio va a ir a morir por ladrones, por asesinos, por el calificativo que tú me quieras dar? Se me vienen mucho a la cabeza y no puedo decir ninguno. ¡Por mí! Ahí está, mira, ¡por mí! ¿Quién en su justo juicio va a ir a morir por mí? Claro que yo diría lo mismo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Él dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Y en ese momento vimos el lado más humano de Cristo. Dice que su estrés lo llevó a tal punto que sus gotas eran sudor de sangre. Sudor de sangre. Por eso no podemos pensar en que Jesús era un ser que hablaba bien, bonito, que era buena onda, que había que seguirlo, que era un gran maestro, y ahí quedó. ¡No! Era Dios hecho carne. Era el mismo Dios caminando entre nosotros. La palabra de Dios así nos lo presenta. Vamos a ver algunos versículos interesantes. Juan capítulo 8, versículo 58. Juan 8, 58, para entender que su vida realmente definió su obra. Juan 8, 58, ¿qué dice? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Uy! Que tú le digas a un judío en una sinagoga parado en el lugar esperado para el Mesías, que antes que Abraham fuera, yo soy. Versículo 59. ¿Era digno de qué? Tomaron entonces piedras. ¿Para qué? Y dice que Jesús se bajó. ¿Y qué hizo? Se escondió y salió del templo. Jesús, mira, como yo soy, yo voy a pasar y nadie me va a hacer nada. Aunque no me lo crean, yo sé que ustedes saben que yo soy. La autoridad de Dios, a pesar de que lo querían quizás con justa cumplimiento de la ley, porque Él estaba blasfemando, pero hay muchos ahí que sabían que Él no blasfemaba, que realmente el que estaba ahí era el yo soy. Era el yo soy. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Es un parafraseo de Génesis capítulo 1, versículo 1, nada más que ya manifestando las personas que están ocultas en la palabra Dios en Génesis 1. ¿Por qué? Porque habla acerca de que el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y ahí me dice, bueno, es que hay un montón de conflicto en cuanto a esto. No puedo creer acerca de esto. Bueno, pero ¿qué dice Juan 1:14? Juan 1:14, mismo libro, mismo concepto, presentando a la persona de Jesucristo, dice que ¿qué? Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó ¿como quién? ¿Qué dice? Como un unigénito del Padre. ¿Quién era el unigénito del Padre?
Entonces, ¿quién era el verbo del principio? El cual era Dios y era con Dios. ¿Te das cuenta que la Biblia no hace economía de palabras? Y que no puedo irme con la finta de un solo versículo para cuestionar, porque muchas sectas o pseudo-religiones toman Juan 1.1 y la modifican. Y cambian puntuaciones, quitan palabras para decir, no, está hablando de otra cosa. Pero se olvidan de cambiar Juan 1.14, cuando dice el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, como el unigénito de Dios. Cristo, el verbo, el cual era Dios, es Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso Jesús es más que Jesús. Por eso Jesús es Cristo. Él es Cristo, el unigénito. Él es nuestro Señor. Él es el que tiene deidad. Él es el que tiene un título imperial. Él es el que va a venir un día a reclamar su trono. Él es el que está reinando hoy. Todo lo que el Antiguo Testamento nos decía de Cristo se cumplió, o del Mesías, se cumplió en Jesús el Cristo. El Cristo. Tomás, ¿te acuerdas de Tomás? El discípulo de las preguntas incómodas. Aquel que le dijo, pues si no veo no creo. Tanto vio que Tomás dice en Juan 20:28, él declara y dice, Señor mío y Dios mío. Ojalá y todos tengamos la fe de Tomás. Una fe que me lleva a no quedarme con lo que dicen, sino a poner mi fe por obras. Porque si al final soy como Tomás y reconozco que Cristo, que Jesús es mi Señor y mi Dios, bien hecho. Porque Tomás habló de quien vio. ¿Y a quién vio Tomás? A Jesús. Y él dijo, mi Señor, mi Dios. ¡Wow! Anoten esa cita, la quieren después leer, Juan 20:28. El apóstol Pablo, en Tito 2:13, y Pedro, en 2 de Pedro 1:1, dicen, nuestro Dios, hablando de Jesucristo, y Salvador. Hey, Pablo, Pedro, personajes reconocidos. No van a llamar por llamar a Jesús Dios. Y no dicen un Dios. Porque eso es lo que hacen otras pseudo religiones. A Cristo lo llaman un Dios y lo ponen con minúscula. Dentro de la larga lista de dioses puede aparecer Jesús, pero no como Dios. En cambio, Pablo y Pedro, en sus cartas, llaman a Jesucristo nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo. Y si eso no fuera poco, quien le dio esta identidad y quien nos dice y nos convence que Jesús es Cristo, es el mismo Padre. Cuando a través de los profetas, y sobre todo un versículo que vamos a escuchar mucho a partir ahora de que se acerca de diciembre, Isaías 9:6, cuando está la promesa, ¿no? Y la palabra de Dios que nos dice, porque un niño nos es dado, nacido, hijo es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre, y ahí viene la lista, admirable, consejero, fíjate los últimos tres, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién fue el que nació, concebido por el Espíritu y de la Virgen María? El cual también se llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un príncipe de paz. Alguien me hizo una pregunta ayer que fue, mira, ¡pum! Preguntó, ¿qué necesidad entonces tenía Dios, siendo tan omnipotente y estando en la gloria, de venir a este mundo y tomar forma humana? Pues yo diría lo mismo, ¿para qué se la complica? Si está tan bien allá, ¿para qué viene? Fue mandado por su Padre. Filipenses capítulo 12 es la respuesta. Desde el versículo 5 en adelante dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, en cual siendo en forma de Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de hombre y se humilló hasta la forma de siervo. ¿Para qué? Para tomar su propósito, que era ¿cuál? Su obra, la cruz. Todo cobra sentido. Por eso es importante entender cuál es la verdadera identidad de Jesús. Por eso es importante entender si Jesús es o no es Dios. Porque si no entendemos esto, entonces no entendemos que la razón más importante por la que Jesús tiene que ser Dios es que
Si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar el castigo por los pecados del mundo. Hubo una ley que fue insuficiente, la cual decía que tú para cubrir multitudes de pecados tenías que sacrificar corderos. Y había un cordero que se sacrificaba y otro el cual se ponía sobre él sangre y se echaba al desierto para que no nos acordáramos más de los pecados. Sin embargo, a pesar de toda la sangre derramada y de todos los corderos sacrificados, no era suficiente para quitar la condenación del pecado. Todo apuntaba al cordero perfecto, sin mancha, el cual por más que lo criaras en el mejor corral, le dieras el mejor alimento, lo mantuvieras separado, no era suficiente. Por eso dije, nunca hubo un plan B de parte de Dios. Siempre el plan fue manifestarse en carne y tomar nuestro lugar en la cruz. Un cordero sin mancha, perfecto, que no estuviera contaminado por el pecado. Ahora te cobra sentido porque fue concebido por el Espíritu y nació de una mujer virgen. Que no es el misticismo para que solamente nos acordemos en la Navidad, sino que es un plan perfecto pensado desde la eternidad y para la eternidad. Lo único que satisfacía el deseo y la sed de justicia de Dios era el propio sacrificio de su Hijo. No había nada. Porque la reconciliación no es por obras. No es nada de lo que tú y yo podamos hacer. Es por medio de Jesucristo, Dios hecho hombre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. O versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hijitos míos, ese. Cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿El 2? El 2. La propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequen. Y si pecan, tenemos al mejor de los abogados, a Jesucristo intercediendo por nosotros. ¿Y quién es Jesucristo? Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No es solamente el que intercede, sino el que pagó. El que pagó. Y dice que tenemos ¿a quién? A Jesús el Cristo. Hoy tiene que cobrar en nuestra mente y en nuestro corazón un significado muy diferente llamar a Jesús el Cristo. Porque ya no es más Jesús Bar José ni Jesús de Nazaret. Es Jesús el Cristo. El Mesías revelado, el ungido. Dios tomando forma de hombre para venir a la cruz y pagar por la justicia de Dios el Padre. ¿Y todo por qué? Porque el hombre un día decidió darle la espalda a Dios. Y Dios, dice Romanos capítulo 5, versículo 8, ama tanto al mundo que muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. No profeta, no maestro, sino Cristo. El ungido, el Mesías, Dios encarnado murió por nosotros. Yo pienso en esto y no deja de hacerme la piel chinita. Lo prediqué ayer y me volví a convertir. Lo predico hoy y me vuelvo a convertir. No tanto así. Pero sí me emociona el entender de que cuán liviano y cuántas veces faltamos el respeto a la segunda persona de la Trinidad. Simplemente por no enfocarnos o no sumergirnos y saber quién es Jesús el Cristo, qué es ese título que Jesús tiene. Por eso, hombres, la salvación, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de reconciliación con Dios, entendemos que la salvación solamente está disponible a través de la fe en Jesucristo. Y el mundo está tan empecinado, el enemigo está tan empecinado en sacar nuestra mente y nuestro corazón de esta verdad, que todos los días hay una bomba distractoria en nuestras vidas que como cristianos nos lleva a distraernos de esta verdad. Y nuestra responsabilidad al llegar a Jesucristo y reconocerlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor es compartir a los demás esta verdad. Todo cobra sentido. Por eso decimos que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora puedo empezar a vivir en fe, porque sé lo que es tener fe, conozco quién es el Padre, sé quién es el Hijo, sé quién es Jesucristo, lo que hizo por mí, de cómo no dejó ningún detalle librado al azar, sino que era todo un plan perfecto que tenía un solo propósito:
Salvar a la humanidad. Sí, salvarte a ti y salvarme a mí. ¡Wow! Conclusión en esta hora. La importancia de la identidad de Jesucristo es que la deidad de Jesús es la razón por la que Él es el único camino de salvación. Cuando digo creo en Jesucristo, cuando leemos y decimos creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, estoy reconociendo que su deidad es el único camino de salvación para mi vida. Pecador, perdido, muerto en los deleites y pecados, nacido con una condenación eterna, Dios encarnado vino a darme lo que nada ni nadie podía darme, ni yo podía conseguir. Por eso, hombres, Juan 14:6 nos da la luz suficiente para entender de qué se trata esto. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias por la oportunidad de disfrutar de tu palabra. Gracias por Cristo. Gracias por su obra redentora a favor de cada uno de nosotros. Gracias por su vida. Gracias por su ejemplo, el cual hoy lo tomamos para vivir. Y para decir confiados, creo en Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien concebido por el Espíritu Santo nació de la Virgen María para demostrarnos que es el único camino de regreso al Padre. Que esa sea una realidad en la vida de todos los presentes en este lugar. Que sea una realidad en la vida de todo cristiano. Para entender, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo, a quien honramos y damos gloria ahora y por siempre, y oramos en su precioso nombre. Amén y amén. Varones, nuestro Señor Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes.